Si esta historia ya ha tocado tu corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos estás escuchando? Me encanta leer los comentarios y descubrir hasta dónde llegan estas historias. Escríbelo aquí abajo, porque quizá tu comentario aparezca destacado en uno de nuestros próximos videos. Y ahora, continuemos con esta historia que está a punto de dar un giro inesperado. Dicen que el fuego lo destruye todo, pero la verdad es que elige qué dejar atrás para que se convierta en el castigo. En octubre de 1922, en los alrededores de Ouro Preto, la gente de Vila dos Remedios cambiaba de acera cuando pasaba cerca de la casona de Bento Gouveia. Era un hombre de 36 años, de hombros anchos de cargar sacos de café y manos tan callosas que parecían hechas de corteza de árbol. Pero no era su fuerza lo que alejaba a las personas. Era lo que se escuchaba cuando caía la noche y el viento golpeaba las tejas ennegrecidas. Cada muchacha que la iglesia intentaba acercar a Bento salía corriendo de allí antes de mencionar el altar. No salían con rabia, salían con los ojos desorbitados, el pecho agitado y un pavor que ni el vicario lograba bendecir. ¿Te imaginas lo que es ser un hombre de palabra que nunca dejó faltar comida en la mesa de nadie y ver al mundo huir de ti como si tu sombra guardara a la mismísima muerte? Si esta historia ya ha tocado tu corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos estás escuchando? Me encanta leer los comentarios y descubrir hasta dónde llegan estas historias. Escríbelo aquí abajo, porque quizá tu comentario aparezca destacado en uno de nuestros próximos videos. Y ahora, continuemos con esta historia que está a punto de dar un giro inesperado. Antes de contarte lo que aquellas mujeres veían en los ojos de Bento, dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia? Quiero saber hasta dónde llevará hoy el viento este misterio. El lugar donde Bento vivía se llamaba Recanto da Furna. El nombre venía de una grieta profunda en la roca, justo detrás de la cocina, de donde subía un aire tan frío que congelaba el sudor del rostro en pleno mediodía. La casa había sido de su abuelo, una estructura inmensa de piedra y vigas de madera que resistió al incendio que años antes se llevó a toda la familia de Bento. Él fue el único que sobrevivió, encontrado cuando aún era un niño, abrazado al poste del corral sin soltar una sola lágrima. La gente decía que el niño había muerto allí, y lo que creció fue solo una carcasa con el nombre de Bento, pero ningún cuerpo aguanta vivir en el vacío por mucho tiempo sin suplicar por una voz. Bento necesitaba una esposa, pero Vila dos Remedios ya le había cerrado las puertas. El silencio de la furna era demasiado pesado. Cuando se sentaba a cenar, el único sonido era el del tenedor golpeando el plato de hierro y el crujido de la leña en el fogón. Fue por eso que su madrina, doña Santina, una vieja partera que había visto nacer a Bento y que no le temía a los fantasmas, decidió tomar las riendas de la situación. Sabía que ninguna muchacha de la región pisaría ese lugar por elección propia. Las leyendas ya dominaban las conversaciones de las lavanderas en el río. Decían que la furna guardaba el oro maldito del abuelo, o que el fuego antiguo aún ardía bajo el suelo. Santina tomó un trozo de papel de envolver pan, una pluma, y le escribió a un vendedor ambulante que cruzaba las fronteras. No pidió una muchacha hermosa, pidió a alguien que conociera el peso del camino y no se asustara con paredes oscuras. 3 semanas después, la respuesta llegó montada en un burro. Se llamaba Mariana Vasconcelos. Mariana tenía 25 años, pero caminaba con la calma de quien ya había visto el fin del mundo y no le había parecido gran cosa.
Había perdido a su esposo por la fiebre y sus hermanos se habían marchado a las capitales, dejándola con una maleta de cuero viejo y un chal desgastado que había sido de su madre. Cuando el vendedor la dejó en la tienda de Vila Dos Remedios, la gente se detuvo a mirar. Mariana no tenía el rostro asustado de las demás. Tenía ojos grises como día de lluvia y una boca firme que parecía guardar secretos más antiguos que las montañas de la región. Santina la recibió con un abrazo breve y le dijo, sin rodeos, que el hombre de la furna era bueno, pero tenía el alma bajo llave. Mariana solo acomodó el chal en su hombro y respondió que las llaves solo sirven para los que quieren huir. El encuentro se programó para una tarde de sábado, cuando el cielo se ponía gris, prometiendo una de esas lluvias que lavan hasta el alma de la tierra. Bento esperaba en el porche de piedra. Había pintado con cal las paredes de la entrada, lavado el suelo con ceniza y colocado una tetera de esmalte azul con café fresco sobre la mesa de madera. Cuando el caballo de Mariana apareció en la curva del camino de Tierra Roja, el corazón de aquel hombre latió tan fuerte que tuvo que sujetarse del poste del porche para no tambalearse. Sabía lo que iba a pasar, se sabía el guión de memoria. Ella miraría la casona, vería las marcas negras del fuego antiguo que él nunca logró raspar del techo, y sentiría el escalofrío helado que subía de la furna. Bento contuvo la respiración, preparó el pecho para ver otro par de ojos llenarse de lágrimas y desmoronarse de pavor. Pero Mariana bajó del animal sin prisa. Mariana caminó por el patio de tierra batida sin desviar los ojos de la estructura de piedra. Sus zapatos viejos de cuero hacían un sonido seco contra las piedras rojas. Bento seguía inmóvil en el porche, con el sombrero de paja apretado entre sus dedos callosos, esperando el momento exacto en que el rostro de ella se fuera a desmoronar, tal como había sucedido con todas las muchachas antes que ella. Pero Mariana se detuvo justo ante el primer escalón. Miró las vigas de madera quemadas que sostenían el techo y respiró hondo, inhalando el aire denso del lugar. Sintió el soplo gélido que venía de la grieta detrás de la casa, ese viento que la gente decía que era el lamento de los muertos del incendio. En lugar de dar un paso atrás o dejar que sus ojos se llenaran de lágrimas, Mariana solo acomodó el chal desgastado en su cuello. Miró profundamente a los ojos de Bento y dijo que el café olía a abrazo de madre. Bento sintió que las piernas le temblaban y un nudo ciego se formaba en su garganta. Señaló el banco de madera con un breve movimiento de cabeza, sin lograr soltar la voz que parecía atrapada en el fondo de su pecho desde hacía más de 20 años. Mariana subió los escalones, se sentó en la punta del banco y aceptó la taza de esmalte azul que él extendió con mano temblorosa. El silencio que se instaló entre los dos no tenía el peso del pavor, era el silencio de quien sabe medir el dolor ajeno sin necesidad de hacer preguntas. Ella dio un sorbo largo, cerró los ojos por un segundo y elogió el calor de la bebida. Bento, que se había pasado la vida escuchando que su casa era un lugar de espantos y castigo, se quedó mirando a aquella mujer como si fuera un milagro esculpido en la roca. Finalmente logró hablar, y con voz ronca que salía como un susurro, dijo que la furna era fría, pero la casa era segura. Mariana miró la grieta oscura que se abría justo detrás de la cocina, de donde la niebla fina comenzaba a subir al caer la tarde. Respondió que conocía el frío, pues venía de una tierra donde la soledad congelaba el pecho de quien se quedaba atrás. Le contó con esa voz suave que parecía rezar sobre el esposo que la fiebre se había llevado y sobre la maleta de cuero viejo que era todo lo que le quedaba de su vida anterior. Bento escuchaba cada palabra sin parpadear.
Por primera vez en la vida, no sintió vergüenza de las marcas de carbón en las paredes o del aislamiento de la finca. Sintió que la historia de aquella mujer conversaba directamente con las cicatrices que él cargaba en el alma. Cuando la lluvia finalmente se desató sobre el techo del recanto da Furna, lavando la tierra roja allá afuera, ninguno de los dos se movió. El sonido del agua golpeando las tejas viejas parecía el inicio de una tregua. La noche llegó sin pedir permiso, y con ella llegó la hora de la despedida. Doña Santina esperaba en la tienda del pueblo, con el corazón en un hilo, creyendo que vería a Mariana llegar llorando en cualquier momento. Con todo, cuando Bento y Mariana aparecieron a caballo en la calle principal, lado a lado bajo la débil luz de las farolas del pueblo, la gente de la farmacia y de la iglesia se detuvo a mirar. Bento bajó del animal con una caballerosidad que muchos pensaban que la pobreza y la tragedia le habían borrado. Sostuvo la mano de Mariana para ayudarla a bajar, y el tacto de esa mano suave pero firme hizo que su sangre corriera cálida de verdad por primera vez en años. Antes de entrar a la casa de Santina, Mariana se dio la vuelta hacia Bento y le dijo que regresaría el sábado siguiente, pero que esa vez sería para quedarse. La gente escuchó el anuncio y un murmullo corrió por las aceras. Si quieres saber qué misterio guarda esa grieta en la roca y cómo esta unión va a impactar al pueblo, deja tu like y suscríbete aquí al canal, porque lo que viene ahora demostrará que el amor no le teme a la oscuridad. La boda se celebró sin fiesta ni adornos, solo con la bendición del vicario y los ojos atentos de doña Santina en la primera fila. Ese mismo día, Mariana se mudó al recanto da Furna con su única maleta de cuero. La rutina de ambos comenzó a dibujarse despacio, como quien pisa suelo mojado probando la firmeza del mundo. Bento se despertaba antes de que saliera el sol, pero ahora, al entrar a la cocina, no encontraba las paredes frías y el olor a ceniza suelta. Había un humo perfumado de leña nueva y una taza de café esperándolo en la mesa limpia. Pero el misterio de la Furna no iba a dejar que la paz durara mucho tiempo sin cobrar su precio. Al final del primer mes, la tierra comenzó a cobrar el precio del aislamiento. El recanto da Furna tenía un cultivo de maíz que resistía a duras penas, pero el verdadero sustento de Bento venía de un pequeño rebaño de vacas lecheras. Una mañana, al bajar al corral con el balde de zinc, Bento encontró el poste donde lo habían hallado de niño con un corte profundo de hacha. No era una grieta del tiempo, era un aviso de alguien. 2 de sus mejores novillas habían desaparecido en la noche, y el rastro de sangre llevaba directo al límite de las tierras del coronel Custodio Alvarenga. El coronel era el hombre que mandaba en Vila Dos Remedios, dueño de las aguas limpias y los pastos gordos. Quería la Furna desde hacía años, no por la piedra, sino para callar al último hombre que recordaba cómo las tierras de la región habían cambiado de dueño en el tiempo del antiguo incendio. Bento apretó la mandíbula. Bento regresó a la cocina con el balde vacío y el rostro gris. Mariana lavaba los platos del desayuno y notó el cambio en el aire antes de que él abriera la boca. Se secó las manos en el delantal y preguntó qué había pasado en el corral. Bento intentó desviar el tema. Dijo que era cosa de algún animal del monte, que lo resolvería solo. Pero Mariana dio 2 pasos, se paró frente a él y dijo que no había cruzado las montañas para ser tratada como una visita que no puede ver las goteras de la casa. Exigió la verdad. Cuando Bento le contó sobre el corte en el poste y el límite del coronel Custodio, Mariana no lloró ni se asustó. Sus ojos grises se volvieron oscuros como el cielo antes de la tormenta. Dijo que un hombre que se esconde detrás de matones y hachas le tiene miedo a los papeles firmados.
Sabía que la respuesta estaba en la grieta. La grieta detrás de la casa, la furna que daba nombre al lugar, era el mayor pavor del pueblo. Decía la gente que quien entraba allí perdía el juicio con el ruido del viento en las piedras. Pero esa tarde, mientras el sol doraba la cima de los cerros, Mariana tomó una lámpara de queroseno y una cuerda gruesa de pita. Bento intentó prohibírselo. Dijo que el lugar guardaba malos recuerdos del incendio de sus padres, pero Mariana fue firme. Dijo que la única aparición que existía allí era el miedo que él tenía de remover el pasado. Los dos bajaron juntos por la estrecha abertura de la roca. El aire gélido les golpeó el rostro, congelando el sudor. A medida que avanzaban, el sonido del viento parecía un susurro antiguo de voces olvidadas. En el fondo de la caverna, donde la luz de la lámpara apenas llegaba, Mariana señaló una viga de madera que había resistido al fuego y que sostenía una vieja caja de hierro. La caja de hierro pertenecía al abuelo de Bento, el hombre que había asentado las primeras piedras de la casona. Bento rompió el candado oxidado con una piedra pesada. Sus manos temblaban no de frío, sino de expectativa. Dentro, envuelta en paños aceitados para resistir la humedad de la furna, estaba la escritura original de 1888, firmada antes de la República. El documento traía el dibujo exacto de los límites y revelaba el secreto que el coronel Custodio intentaba enterrar con fuego. El manantial de agua dulce que abastecía a todas las fincas de caña del coronel quedaba dentro de las tierras del recanto da Furna. El incendio de hace 20 años no había sido un accidente del destino. Había sido la forma en que los antiguos poderosos buscaron quemar el papel y al dueño. Pero el papel había sobrevivido en el frío de la roca. Si quieres ver cómo la verdad va a enfrentar la fuerza de las armas del coronel Custodio y cómo Bento va a recuperar su dignidad, deja tu like y suscríbete aquí al canal, porque la justicia que tarda hoy va a aclarar el día. Con la escritura en el bolsillo interno de su viejo saco, Bento ensilló los caballos en la madrugada siguiente. Mariana insistió en ir junto a él, vestida con su falda de percal y el chal de su madre bien sujeto. Bajaron a Vila Dos Remedios cuando el sol comenzaba a romper la niebla de las montañas. El pueblo vio pasar a los dos en silencio. Bento ya no caminaba con la cabeza baja. Su postura en el caballo tenía la caballerosidad de los hombres que saben que están pisando suelo que es suyo por derecho de Dios y de los hombres. Fueron directo a la oficina del notario, la única casona de 2 pisos con cristales limpios en la plaza principal. El notario era un hombre anciano, de dedos manchados de tinta y gafas en la punta de la nariz, que había visto el incendio de la furna cuando aún era un muchacho. Cuando Bento colocó el documento amarillento sobre la mesa de madera, el notario se acomodó las gafas con mano temblorosa. Pasó el dedo por las líneas dibujadas en tinta china, revisó los sellos oficiales y miró a Bento con una mezcla de asombro y respeto. Dijo que el registro estaba limpio y que la ley no cambiaba solo porque el dueño se hubiera quedado en silencio por 20 años. Pero advirtió que el coronel Custodio tenía hombres armados y jueces que comían de su mano. Mariana dio un paso al frente, golpeó con firmeza la mesa y dijo que ningún juez comía mentiras cuando el pueblo entero descubría la verdad. Exigió la certificación actualizada. Mientras esperaban que el documento estuviera listo, el estrépito de cascos de caballo resonó en el empedrado de la plaza. El coronel Custodio Alvarenga había sido avisado por sus informantes. Entró a la oficina acompañado por 3 capataces con pistoleras de cuero expuestas en la cintura. El coronel miró a Minnosetunda. Bento con esa sonrisa amplia de quien cree que el mundo se resuelve a gritos y con los bolsillos llenos de oro. Preguntó qué hacía el bicho del monte fuera de la furna.
Bento se levantó de la silla despacio, sus hombros anchos pareciendo aún más grandes bajo la luz que entraba por la ventana. En lugar de retroceder o temblar, como el coronel esperaba, Bento sacó la escritura oficial y dijo, con esa voz baja que no daba marcha atrás, que había venido a regularizar el uso del agua que el coronel le venía robando desde hacía 2 décadas. La sonrisa del coronel Custodio desapareció instantáneamente, transformándose en una línea dura de puro odio. Uno de los capataces se llevó la mano al revólver, pero Mariana no dio espacio al miedo. Se colocó entre Bento y los hombres del coronel, cruzó los brazos y miró fijamente a los ojos del terrateniente rico. Dijo que la plaza estaba llena de lavandera, de arrieros y de familias que sabían reconocer el respeto de un hombre recto. Dijo que si una sola gota de sangre caía en ese suelo, Vila Dos Remedios entera sabría que el coronel era un estafador y un asesino documentado. El coronel miró a Mariana, luego al notario que asentía con la cabeza detrás del mostrador, y se dio cuenta de que el tiempo del miedo había pasado. La verdad había creado una barrera que sus armas no podían traspasar sin romper la paz de la provincia. Custodio se tragó el orgullo en seco, se dio la vuelta y salió pisando fuerte contra las puertas de madera de la oficina. Los capataces lo siguieron, desorientados por la derrota sin disparos. Bento respiró hondo, sintiendo que sus manos temblaban levemente por el cese del esfuerzo. Ese temblor de quien finalmente descarga un peso que cargaba desde la infancia. El notario entregó el sobre sellado con el carimbo oficial del Estado. Estaba hecho. El recanto da Furna ahora tenía nombre, límites y el respeto que la ley garantizaba. En el camino de regreso, con el sol de la tarde derramando una luz de miel dorada sobre las montañas, Bento miró a Mariana cabalgando a su lado. Su cabello castaño estaba medio suelto por el viento del camino y pensó que nunca había visto nada tan hermoso en el mundo. Deja tu like si te emocionó esta victoria de la justicia sobre la opresión. Y suscríbete para no perderte el desenlace de esta hermosa historia de amor en las montañas. Cuando los 2 caballos subieron la cuesta que llevaba a la casona de piedra, el recanto da Furna parecía otro lugar. El viento que subía de la grieta no tenía sonido de lamento. Parecía el soplo limpio de la tierra agradeciendo que sus verdaderos dueños cuidaran de ella. En los meses siguientes, el acuerdo legal obligó al coronel Custodio a pagar una suma justa mensual por el uso del agua del manantial. Con ese dinero, Bento contrató trabajadores del pueblo para reformar la estructura antigua. Las marcas negras del fuego en las vigas fueron raspadas y cubiertas con cera de abejas perfumada. El techo ganó tejas nuevas que no dejaban pasar ni una gotera. Mariana transformó la cocina de la Furna en un santuario de abundancia. Donde antes solo había silencio y un plato de hierro vacío, ahora estaba el sonido del pilón moliendo los granos de café temprano. El olor a pastel de maíz recién salido del horno de leña y guisados que hacían que los arrieros se detuvieran en la entrada solo para elogiar el aroma. El cultivo que empezó en la ventana de la cocina creció tanto que se convirtió en un jardín de colores vivos que contrastaba con la piedra gris de la casona. Había plantas que abrían violetas y se volvían blancas, rosas de todo tipo y hierbas aromáticas que usaba para ayudar a los vecinos que empezaron a aparecer en busca de consejo. Vila Dos Remedios cambió de opinión sobre Bento con la lentitud de las aguas profundas, pero cambió para siempre. El hombre al que antes evitaban en las aceras se convirtió en el punto de apoyo de la región. Los labradores venían a la Furna a pedir consejo sobre el ganado, a pedir la ayuda de Bento en las cosechas difíciles y a escuchar las historias que Mariana contaba en el gran porche mientras caía la noche.
Doña Santina venía cada domingo en su carruaje. Aceptaba el café colado con el orgullo de quien sabía que había salvado un alma del abandono y se reía fuerte con las travesuras de los perros que Bento había adoptado para cuidar el patio. La casona de piedra, que por 20 años había sido una caverna de dolor y soledad, ganó luz en las ventanas y puertas abiertas para quien quisiera llegar. Bento aprendió que la pobreza de dinero nunca había sido su problema. La verdadera miseria era la falta de alguien que viera el inicio en el barro. Los años corrieron sin prisa por las sierras, lavando el pasado y dejando en su lugar la sustancia firme de una vida bien vivida. 6 años pasaron desde el día en que Mariana bajó del caballo y sonrió ante el porche quemado. En 1928, el Recanto da Furna ya no era recordado por el incendio. Era recordado como el lugar donde el café era el más fuerte y la palabra de Bento era la más segura de toda la comarca. El rebaño de vacas se había triplicado en tamaño y la leche de la Furna se vendía en la ciudad grande con el sello de calidad que Bento insistía en mantener con sus propias manos callosas. Ahora tenía 42 años, algunas canas en las sienes y marcas de sol alrededor de los ojos. Pero la mandíbula dura de tanto apretar los dientes por dentro había dado lugar a una fisonomía serena y tranquila. Mariana tenía 31 años, sus ojos grises seguían atentos como los días de lluvia, pero traían una luz profunda de quien había encontrado su puerto seguro en el mundo. En aquella tarde de agosto de 1928, el sol bajaba despacio por detrás de las montañas, derramando una luz de ámbar suave sobre el jardín de la ventana. El viento cálido barría el patio de tierra batida, trayendo el perfume pesado de las rosas de Mariana, mezclado con el olor a tierra mojada del cultivo que había sido regado a la hora del almuerzo. Los dos estaban sentados en las hamacas de algodón grueso que Mariana había tejido en el telar antiguo de la sala. Las hamacas balanceándose en un ritmo calmo, lado a lado, bajo el techo de madera del porche nuevo que Bento había construido con sus propias manos para ampliar la entrada. El silencio que existía entre ellos era un silencio pleno, lleno de buenos recuerdos, y de una complicidad que prescindía de conversaciones largas. Mariana sostenía una taza de mate dulce, mientras Bento sostenía su eterna taza de esmalte azul con el resto del café de la tarde. Se quedó mirando el patio, el viejo poste del corral que aún guardaba la cicatriz del hacha del coronel Custodio, y, más abajo, el jardín lleno de flores amarillas que Mariana había plantado el primer año. El coronel Custodio había enfermado y dejado las tierras a sus hijos, quienes ahora respetaban los límites por miedo a la ley y al nombre de Bento. El Recanto da Furna había vencido al tiempo y a la maldad a base de paciencia. Bento giró la cabeza despacio y miró a su esposa. Le preguntó, con esa voz suave que Mariana conocía de memoria, si alguna vez había extrañado el camino o si se había arrepentido de quedarse en ese aislamiento de piedra. Mariana posó la taza en la madera del banco, acomodó el chal desgastado en sus hombros y sonrió. Aquella misma sonrisa calma, entera, que había desarmado el pavor de Bento 6 años atrás. Respondió que el camino solo es bueno cuando uno tiene donde volver, y que ella se había pasado la vida entera buscando el Recanto da Furna sin saber el nombre del lugar. Dijo que el frío de la grieta nunca más había logrado entrar en su pecho desde la primera noche en que él había encendido la lámpara para vigiar su sueño en la tormenta. Bento extendió su mano ancha y gruesa por la distancia entre las dos hamacas. Mariana encajó su mano en la de él, los dedos entrelazándose con la facilidad de las cosas que fueron hechas para andar juntas en el mundo. Bento dio el último sorbo al café
y dijo que también sentía una gratitud profunda por todo lo que había pasado. Dijo que si el fuego no lo hubiera dejado solo a él, y si las otras muchachas no hubieran llorado de pavor en ese porche oscuro, nunca habría tenido la oportunidad de aprender el valor de la sonrisa de ella. Dijo que la casona de piedra había sido solo una sepultura de carbón hasta el día en que ella pisó el primer escalón, y dijo que el café olía a abrazo de madre. Mariana soltó una risa leve, ese riso libre que hacía que sus hombros subieran y que Bento guardaba en el pecho como la mayor riqueza que poseía. Su risa se mezcló con el ruido del viento que pasaba por las frestas de la furna, transformando el sonido antiguo de la caverna en una música de paz y sosiego. El sol desapareció por completo detrás de la montaña, dejando en el cielo ese violeta tranquilo y profundo que precede a la noche oscura del interior. Las primeras estrellas comenzaron a surgir en lo alto, brillando con fuerza sobre el techo de madera del recanto da Furna. El grillo comenzó su canto en la esquina del jardín, y un búho ululó a lo lejos en el monte, avisando que el día de trabajo había llegado a su fin de verdad. Bento se levantó de la hamaca, acomodó su viejo saco y atrajo a Mariana hacia sí en el porche. Los dos se quedaron allí abrazados en la penumbra de la tarde que se volvía noche, sintiendo el calor del cuerpo del otro. Si te emocionaste con esta jornada de Bento y Mariana y quieres ver más historias de superación y amor verdadero que curan las marcas del pasado, deja tu like y suscríbete aquí al canal. Comenta abajo desde dónde nos viste para continuar esta buena conversación. Bento enterró el rostro en el cuello de Mariana, sintiendo el olor a jabón de ceniza, a lavanda y a tierra limpia que era su marca. Sabía que el mundo allá afuera seguía corriendo detrás de oro, de bienes y de peleas por límites que no duraban más que una generación en el cementerio. Pero allí, en ese pedazo de roca clavado en el corazón de las montañas, había encontrado lo que ningún dinero podía comprar: un hogar de verdad, construido en el barro con las manos y sostenido por el amor de quien eligió quedarse. La noche cayó completa sobre Vila Dos Remedios, cubriendo las serras con su manto oscuro y silencioso. Pero en la ventana de la casona del recanto da Furna, la lámpara de queroseno ya estaba encendida, brillando con fuerza y color amarillo en medio del monte como un faro de terquedad contra la oscuridad del mundo. Dos personas entraron de la mano a cenar, cerrando la puerta de madera detrás de sí sin miedo a espantos o a viento frío. Porque el amor verdadero es así. No le teme a las cicatrices del pasado y no huye de las paredes de barro o de piedra. Llega con una maleta pequeña en la grupa de un caballo, mira hacia el lugar donde todos los demás lloraron de pavor, reconoce la posibilidad de la vida y con una sonrisa calma en el patio de tierra batida, cambia el destino de una alma para siempre. Si esta historia te ha conmovido, tu apoyo es lo que nos impulsa. No olvides darle me gusta al video, dejar un comentario y suscribirte al canal para que podamos seguir creciendo y creando nuevas historias para ti.